sea con cada uno de ustedes. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad que me dieron de estar en esta semana con ustedes. Son experiencias inolvidables. En esta mañana vamos a estudiar la lección número 17. ¿Alguien no la tiene? Si alguien no la tiene, sí, por favor. Si alguien no la tiene, tenemos extras, tenemos lecciones extras. ¿Dónde están las lecciones? Bien, por ahí vienen las lecciones. La lección de esta mañana se titula El auge del espiritismo. Y como no tenemos tiempo ilimitado, voy a ir rapidito. La asignación de anoche para hoy, siendo que salimos, que hubo poco tiempo, quizás no pudieron estudiarla, pero les voy a dar un resumen. Lo que debo saber acerca de la apariencia personal. ¿Qué cualidades desarrollan los discípulos de Cristo? El Señor Jesús dice que debemos desarrollar las cualidades de mansedumbre y humildad de corazón. Los hijos de Dios son mansos y humildes. ¿Qué cualidades desechan los hijos de Dios? Y la respuesta a esa pregunta sería: desechamos la soberbia y el orgullo. Pregunta número 3, ¿a quién castigará el Señor? El Señor castigará a los soberbios y a los desvergonzados. La siguiente pregunta, ¿cómo se revela la soberbia y el orgullo? Pues la soberbia y el orgullo del corazón se manifiesta mediante el atavío, ropa de gala, peinado artificioso, etc. ¿Cómo debe llegar a ser el atavío de un cristiano? Con decoro, con pudor, con modestia, sin ostentación. La pregunta número 6, ¿cuál es el verdadero adorno de las seguidoras de Cristo? Es el interno, de los y de las, el interno del corazón, un espíritu manso y tranquilo. Sabiendo, en resumen, lo que dice la Biblia sobre la apariencia personal de un cristiano, ¿qué debo hacer? Debo llenarme de Cristo y vestirme de Cristo. Los textos están allí, yo sé que en 2 minutos no podemos decir mucho, pero ahí están los textos, están en la parte de atrás de la lección número 16 y lo pueden estudiar con calma en sus hogares. Vamos a repasar la lección que estudiamos anoche, también es una muy breve. Ahí tenemos una sopa de letras. Identifique las 5 responsabilidades financieras de todo ser humano. La primera de ellas, ya la vieron, ¿verdad? Los diezmos. La segunda de ellas, las ofrendas, está escrito al revés, las ofrendas. La tercera son los impuestos. La cuarta son, y está al revés, la familia. Y la quinta, que también está al revés, los pobres. Y eso lo discutimos anoche con detalles, así que solamente estamos recordando unas cuantas cosas que no debemos olvidar. Bien, el auge del espiritismo. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. En algún cruce de caminos, el pastor me llevó, pasamos, y había justo en la esquina una oficina de una mentalista o espiritista. Y tenía 2 rótulos, uno en español y uno en inglés. Y el mismo nombre lo tenía en español y en inglés, ofreciendo sus servicios. Se van a sorprender cuando sepan que el espiritismo moderno se viste de otro ropaje. Sigue siendo el mismo espiritismo, pero vestido con ropajes más accesibles a la mentalidad del hombre contemporáneo. Vamos a decir en términos, como introducción, los términos que se asocian con el espiritismo, y voy a mencionarlo brevemente, comenzando por términos que usa la Biblia y siguiendo por términos que se usan en la conversación de hoy.
magos, astrólogos, hechiceros, encantadores, necromancia, brujería, santería, mediums, clarividentes, adivinos, mentalistas, nueva era, zodiaco, etc. Son solo algunas palabras que tienen que ver con el espiritismo, que es la religión principal de Satanás. El espiritismo ha estado en auge aún en los países cristianos. Esa era la religión de los paganos, de los que se apartaron de Dios. Pero esa religión se fue introduciendo en el pueblo de Israel. En algunos momentos el pueblo de Israel pudo zafarse, pero volvía otra vez a caer como parte de la víctima de la filosofía del espiritismo. La iglesia cristiana no es una excepción. El espiritismo se ha introducido en muchas iglesias cristianas de muchas maneras. Y lo menos que ocurre es que el espiritismo es tolerado en el mundo cristiano. Las escrituras anticipan que el espiritismo, en el fin del tiempo del fin, desempeñará un papel determinante para entrampar a los que se pierdan. Pensé esta mañana hacer una gráfica, pero el tiempo no me daba. Y en esa gráfica poner 1844 en este extremo y en el otro extremo la segunda venida de Cristo. Y escribir, ese es el tiempo del fin. Desde el 1844 hasta la venida de Cristo, ese es el tiempo del fin. A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, entonces decimos que estamos acercándonos al fin del tiempo del fin. En los días de Ellen White, después de 1844, nació el espiritismo moderno, con unos toquecitos. Esa historia, los que han estudiado algo de la historia de la Iglesia Adventista, la recuerdan o la pueden repasar. Así comenzó el espiritismo moderno. A medida que nos acercamos al fin del tiempo del fin, el espiritismo tendrá nuevos ropajes más atractivos y desempeñarán un papel muy importante. Por eso, cuando hablamos del seminario sobre el regreso de Cristo, no podemos ignorar este tema del auge del espiritismo. El tema está dividido en unas pocas partes y la primera parte tiene que ver con el fundamento del espiritismo. Y yo quiero, Antonio y tu esposa, Nereida y Oscar y todos los demás, hay dos temas en que todos los hijos de Dios tenemos que especializarnos. Nosotros debemos saber de esos temas más que nadie, más que los bautistas, más que los metodistas, más que los presbiterianos, más que los católicos. Nosotros tenemos que saber de esos dos temas más que nadie. Uno es el verdadero día de reposo, lo que tiene que ver con el sábado, y el otro es lo que tiene que ver con el estado de los muertos. Esos temas son cruciales. Y ahora ustedes se van a dar cuenta cómo es que el espiritismo se fundamenta en un concepto equivocado acerca de la naturaleza humana y de lo que ocurre cuando uno muere. El fundamento del espiritismo lo vamos a cubrir en unas pocas preguntas. Primer fundamento, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 4, pero solamente vamos a leer los versículos 2 al 4, por favor. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no. Muy bien. Ahí como que falta una palabra. Sí. No moriréis. Ahí está la palabra. Es que al pasar de una versión de PowerPoint a otra, algo se pierde. Pero está la palabra ahí. Aquí está. No moriréis. Muy bien.
¿Qué le dijo Dios a Eva y a Adán? No puedes comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes, morirás. ¿Y qué le dijo Satanás? No morirás. Dios dice, si comes del fruto prohibido vas a morir. Satanás dice, si comes del fruto prohibido no vas a morir. Aquí tenemos a Satanás haciéndole frente a Dios. Dios dice, si comes del fruto prohibido vas a morir. Satanás dice, no vas a morir. Entonces, ¿cuál es el primer fundamento del espiritismo? La mentira de Satanás. No moriréis. ¿Está bien? El primer fundamento del espiritismo es la idea de que el ser humano, aunque peque, no muere. Aunque peque, no muere. Ese es el primer fundamento del espiritismo. En el mundo cristiano, esta filosofía se ha introducido y muchos cristianos dicen, lo que muere es el cuerpo, el espíritu sigue viviendo. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que hasta este momento creen eso, que lo que muere es el cuerpo, que el espíritu sigue viviendo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que por el pecado morimos. El que dice que no morimos es Satanás. Entonces el primer fundamento del espiritismo es la mentira de que no importa si pecamos, no vamos a morir. Si pecamos no vamos a morir, vamos a seguir viviendo. El primer fundamento del espiritismo es la creencia en la inmortalidad del alma, en la inmortalidad del ser humano. El ser humano no muere, el ser humano se transforma en otro tipo de vida. Esa es la filosofía espiritista. La enseñanza bíblica es que cuando uno, por causa del pecado, uno muere. ¿Está bien? El segundo fundamento del espiritismo tiene que ver con si realmente los seres humanos somos inmortales. ¿Es el alma inmortal? Isaías dice lo siguiente. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que temas al hombre que es mortal, al hombre que es solo hierba? ¿Cómo es el hombre? El hombre es mortal. ¿Lo leyeron? Márquenlo en su Biblia, el hombre es mortal. Esta es otra cita, pastor. Vamos a leer varias citas antes de contestar la pregunta. El que peque, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El que peque, ¿qué va a pasar con el que peque? Lo mismo que dice Génesis capítulo 2, el que peque morirá. Y Romanos, ¿qué dice Romanos? Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. El apóstol San Pablo dice que el hombre es mortal. Eso significa que el hombre muere. Entonces, la pregunta ¿es el alma inmortal? Y después de leer esos 3 versículos, solamente esos 3, contestamos no. Por causa del pecado nosotros somos mortales. Nosotros somos mortales. En otras palabras, estamos sujetos a la muerte, que se define como la cesación de la vida. La muerte es lo contrario a la vida. Cuando una persona está viva es porque no está muerta. Y cuando una persona está muerta es porque no está viva. Parece gracioso, pero es una gran verdad. ¿Me entendieron? Parece gracioso, pero no es gracioso. Es una gran verdad. El que está vivo es porque no está muerto. Y el que está muerto es porque no está vivo. ¿Está bien? ¿Me captaron? El padre de la inmortalidad del alma es Satanás. Los instrumentos humanos que Satanás ha utilizado para propagar la doctrina de la inmortalidad del alma, los más prominentes instrumentos humanos fueron 2 filósofos griegos que respondieron al nombre de Sócrates, el maestro, y Platón, el estudiante. Platón escribió las enseñanzas de Sócrates
Y miren lo que dice en uno de los diálogos, Y por favor, pastor, léelo despacito porque tenemos que entenderlo. Voy a hacer 2 preguntas después que lo leamos. El padre de la inmortalidad del Aquí, alma aquí. es Satanás. Léeme acá, por favor. Oh, el alma, este ser invisible que marcha a un paraje semejante a ella, paraje excelente, puro, invisible, cerca de un Dios lleno de bondad y sabiduría, que un alma semejante y de tal naturaleza se habrá de disipar y anonadar apenas abandonen el cuerpo como lo creen la mayor parte de los hombres. De ninguna manera. Muy bien. Diálogo para. Muchísimas gracias. Esa cita vale oro. Dice Sócrates, escribe Platón, el alma. Para Sócrates, el alma es algo que uno posee. Para la Biblia, el alma soy yo. De acuerdo a la Biblia, el alma soy yo. De acuerdo a Platón y a Sócrates, el alma es algo que yo tengo. ¿Me están entendiendo? Sí, me están entendiendo. De acuerdo a la Biblia, yo soy un alma viviente. Dios formó del polvo de la tierra al hombre, alentó en su nariz soplo de vida y llegó a ser un alma viviente. Yo soy un alma viviente con ojos marrón y pelo canoso. ¿Está bien? Yo soy un alma viviente. Pero para Platón, el alma es otra cosa. Es un ser invisible que marcha a un paraje invisible también, excelente, puro, cerca de un Dios de bondad y sabiduría. Para Sócrates, cuando uno muere, su alma va a Dios, a un paraje excelente, puro, invisible. Y entonces Sócrates dice, como Sócrates cree eso, él dice, ¿qué? Un alma semejante y de tal naturaleza se habrá de disipar y anonadar apenas abandone el cuerpo, como lo creen la mayor parte de los hombres. ¿Qué creían la mayor parte de los hombres en el tiempo de Sócrates y de Platón? ¿Qué creían? Que cuando una persona muere, su alma se disipa, se anonada, su alma deja de ser, que es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué la gente creía eso? La mayor parte de la gente, porque eso era lo que enseñaba. Eso fue lo que enseñó Dios a Adán y a Eva, y eso fue lo que Adán y Eva enseñaron a sus hijos hasta Noé. Eso era lo que Noé creía, porque Dios se lo enseñó y se lo enseñó a sus hijos. Eso era lo que creía Abraham y se lo enseñó a sus hijos. Así que la mayor parte de la gente del tiempo de Sócrates creía que cuando uno muere se disipa, se anonada, deja de ser. La Biblia dice que dejamos de pensar, que ya no tenemos ninguna parte que ver en las cosas que ocurren. Miren, esto es importante, estamos hablando del fundamento del espiritismo. Esto es importante. Yo espero que estén captando, que me estén siguiendo cada cosa que estamos diciendo. Entonces, Sócrates dice, el alma sale del hombre cuando el hombre muere y va a la presencia de Dios. No es cierto lo que cree la mayoría, que cuando la persona muere su alma se disipa, se anonada, deja de ser. ¿Quién es el padre humano, el principal propagador de la teoría de la inmortalidad del alma? Se llamó Sócrates. Y las enseñanzas de Sócrates las inmortalizó Platón. Y por eso decimos que ellos son los instrumentos humanos que el enemigo ha usado para propagar la idea de que nosotros no morimos, sino que pasamos de una forma de vida, a otra. Esa filosofía griega se introdujo en el catolicismo. Y cuando la Iglesia Católica se divide, los protestantes se llevan esa filosofía.
Y por eso es que la mayor parte de las iglesias creen en la inmortalidad del alma. En la iglesia católica, de donde yo vine, se enseña que cuando uno muere va al cielo, o va al purgatorio, o va al infierno, o va al limbo. Si quieres saber lo que es eso, me lo pregunta aparte. Y en la iglesia protestante dice que cuando uno muere va al cielo o va al infierno. Los dos están equivocados. Cuando uno muere, deja de ser. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero fíjense hasta dónde Satanás ha logrado introducirse en la teología católica y en la teología protestante. Satanás ha puesto el fundamento del espiritismo. El tercer fundamento del espiritismo, perdónenme, el segundo fundamento, es la idea de poder comunicarnos con los muertos. El primer fundamento es que el alma no muere, que cambia de un estilo de vida a otro. El segundo fundamento es que nosotros podemos comunicarnos con los muertos. ¿Y qué dice Eclesiastés, capítulo 9? Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. ¿Qué saben los vivos? Que hemos de morir. ¿Y los muertos qué saben? Nada. Cuando murió, ¿qué pasó? Ya no tienen más paga. ¿Qué hacen cuando un ser querido suyo que recibía seguro social muere? ¿Qué hace? Ese cheque próximo que recibe su pariente que murió del seguro social, ¿qué deben hacer con ese cheque? Devolverlo. ¿Y qué pasará después de eso? Nunca más recibe paga, porque murió. La Biblia dice que cuando uno muere ya no recibe más paga, no tiene más paga. Dice, hasta su memoria queda en el olvido. ¿Y qué también desaparece? Su amor, su odio, su envidia. ¿Y qué más? Y no tiene nada que ver en lo que se hace debajo del sol. Esto lo enseña la Biblia. Pero esto nadie lo entiende a menos que lo estudie. Y por eso dije al principio que nosotros tenemos que ser especialistas en muchos temas de la Biblia, pero especialmente tenemos que tener una clara comprensión de lo relacionado con el sábado y lo relacionado con la condición del hombre en la muerte. Así que el segundo fundamento, los muertos están inconscientes, nada saben, están inactivos, no participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Por eso hablamos, en la iglesia adventista hablamos de la inconsciencia en la muerte. ¿Está bien? Los muertos nada saben. Eso lo dice la Escritura en un montón de versículos. Nadie le preguntó. La Biblia no registra que alguien le haya preguntado a Lázaro, oye, ¿dónde tú estabas? ¿Y cómo es ese otro lado de la muerte? Lázaro murió y estuvo muerto hasta que Jesús lo resucitó. Y entre el momento en que murió y el momento en que resucitó, él no vio nada, no escuchó nada, no hizo nada porque había dejado de ser. Dice la matutina Cada Día con Dios, este claro texto, refiriéndose a Eclesiastés 9, contradice directamente las enseñanzas del espiritismo. Y si se le prestara atención, salvaría muchas almas de las trampas del enemigo. Entonces, la creencia en la inmortalidad del alma tiende delante de los pies de la gente trampas del enemigo. Por eso este tema tiene que estudiarse. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún, la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. El espiritismo moderno, ¿en qué se compara con el espiritismo antiguo? Que el espiritismo moderno cree que los espíritus de los muertos se relacionan con los vivos. Por lo tanto, un buen día
su abuelo, a quien usted amó, se le puede presentar y darle un mensaje. Si mi mamá se me presentara a mí antes del día de la resurrección, yo no le contestaría nada. No tengo nada que ver con Satanás que asuma la forma física de mi mamá. No somos nada, no tenemos nada que hablar. En el tiempo del fin, en el fin del tiempo del fin, léanse el libro Evento de los Últimos Días, por favor. Léanselo. Y vean lo que se anticipa en el fin del tiempo del fin. Cómo los demonios y Satanás mismo se harán pasar por muertos que han vuelto a la vida para dar mensajes. Tienen que leerlo. Después de haber visto el fundamento del espiritismo, vamos a ver lo que Dios opina, la reacción de Dios ante el espiritismo. ¿Prohíbe Dios el espiritismo? Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 en adelante. No haya en ti quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Es abominable al Señor cualquiera que haga esas cosas. ¿Qué cosas? Astrología, adivinación, hechicería, magia, mediunidades, espiritistas, consultar a los muertos. Dios dice, eso es abominable. Dios dice, no tengas nada que ver con eso. Hace muchos años fuimos a un campamento de jóvenes. Era un retiro espiritual. Era cuando existían los 8-tracks. Si usted no sabe lo que es eso, porque usted es jovencito. Existían los 8-tracks. Y yo había comprado un sistema de sonido 8-tracks y me la llevé para el campamento. Y esa tarde había un concierto. Y estaba cantando un muchacho que tenía una voz preciosa. Una voz natural preciosa. Y mientras cantaba su himno, que aquello era sublime, yo estaba grabando, hiere el aire un grito infernal. Y todas las miradas se dirigieron hacia el lugar donde salió el grito. Un demonio se posesionó de una muchacha, de una dama joven. Esta dama joven vivía en Nueva York, estaba casada, tuvo una bebé, el esposo la maltrataba, regresó a Puerto Rico con su mamá a tratar de hacer vida nueva, huyendo de su esposo. Cuando ella era bebé, su mamá era espiritista y la llevaba a centros espiritistas. Y ese día un demonio se posesionó de ella. Y aquellos gritos eran infernales. Era tan horrible los gritos que yo borré esa parte del 8-track. Lo borré. Yo no quería escuchar esos gritos. Eran gritos infernales. Yo pregunté a ver quién sabía quién era la muchacha. Y conocía a la persona que la había invitado. Una maestra de enfermería del Antillean College había invitado a esta muchacha que trabajaba en el Hospital Bellavista porque era secretaria bilingüe, pero ella no sabía de la existencia de la iglesia adventista. Ella fue allí como visita y yo le dije a la maestra de enfermería, yo quiero que me la presentes. Después que ella se tranquilizó, me la presentaron. Y entonces le dije, me gustaría visitarte en tu casa e invitarte a estudiar la Biblia conmigo. Y entonces, finalmente, vivía no muy lejos de mi casa, y en el residencial Mar y Sol de Mayagüez.
y yo vivía 5 minutos de allí. Así que comencé a darle estudios bíblicos, y a esta muchacha frecuentemente el demonio la cogía en la oficina, en la iglesia. Aquello era terrible, se le dieron recomendaciones de todo tipo y no había solución a su problema. Y yo le dije a un ex brujo haitiano, yo le dije, acompáñame, yo quiero que tú me acompañes, Tertulien. Joselito Tertulien me acompañó. Y hablamos con ella, y Joselito le dio de su experiencia después de haber sido brujo en Haití o en República Dominicana. Le dio unas recomendaciones, y entonces yo le di seguimiento y le dije, fulana, en tu casa hay algo que le da autorización a Satanás a entrar. Tienes que sacarlo. Revistas, signos zodiacales, libros, una Biblia según el espiritismo. Hay algo que le da permiso a Satanás para entrar a tu casa. Y ella me decía, pastor, he buscado todo, he sacado todo, no queda nada, no sé qué más buscar, y seguía recibiendo problemas. Se acercaba el tiempo del bautismo, y yo la iba a bautizar. Ese día yo puse a los ancianos de la iglesia a ayunar y orar. Yo estaba en ayuno. Ella bajó al bautisterio, la bauticé sin ningún problema. No hubo ningún problema. Pero después de eso siguió molestándole el demonio. Y yo le seguí insistiendo, Loida, hay algo en tu casa que le da espacio a Satanás. Ora para que Dios te muestre qué es. Ora, ayuna. Un día, despedimos el sábado mi esposa y yo me pongo mis pantaloncitos cortos, mi camiseta cómoda, me siento en la sala a relajarme. Para los pastores el sábado es de mucha actividad. Así que yo quería quedarme tranquilito en casa. Y cuando estoy tranquilito suena el teléfono y era ella. Y estaba llena de emoción. Me dice, pastor, encontré lo que usted decía. ¿Qué encontraste? Me contó lo siguiente. Alguien tiró por el balcón a mi casa un almohadón en forma de corazón, color rosa, precioso. Y a mí me gustó tanto que se lo di a mi nena para que jugara con su almohadón. Hoy, después que despedí el sábado, me puse a barrer y vi el almohadón. Y Dios me indujo a buscar una tijera y abrirlo. Buscó la tijera, comenzó a abrir el almohadón. Y efectivamente, dentro del almohadón había una serie de soguitas con nudos, que son los hechizos que hacen los espiritistas. Alguien la pretendía y le echó un hechizo para convertirla en su esposa. Y cuando ella vio eso, salió al patio con fósforos y lo quemó hasta que se hizo ceniza. Y entonces me llamó llena de emoción. Nunca más tuvo problemas. Hasta donde yo sepa, nunca más tuvo problemas, porque poco después regresó a los Estados Unidos y no volví a saber de ella. El enemigo es bien tramposo y Dios prohíbe que nosotros tengamos relación con todo lo que tenga que ver con el espiritismo. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 8, versículo 19. Cuando os digan que consultéis a los medium y espiritistas que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el hombre a Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? ¿Qué dice el profeta Isaías? No consultes a los demonios. No consultes a los muertos. A quien tú tienes que consultar es a Dios. Dios es vivo, los muertos están muertos. A ese es que tenemos que consultar. Prohíbe Dios el espiritismo. Prohíbe todo intento de consultar a los muertos. Prohíbe todo intento de consultar a los muertos. ¿Qué es el espiritismo? De acuerdo al apóstol San Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. El espiritismo dice claramente... El espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una religión que se basa en engañar, en enseñar doctrinas falsas, en hablar mentira y en tener y ayudar a cauterizar la conciencia. El espiritismo es como un aislante que una vez se apodera de la persona, básicamente lo aísla de Dios. Y solamente con la intervención de Dios pueden ser liberados. ¿Qué es el espiritismo? Es la obra de los espíritus engañadores que con hipocresía propagan doctrinas de demonios para apartar a los creyentes de la fe. El espiritismo procura apartar a los creyentes de la fe mediante engaños, mediante hipocresías. Procura apartar a los creyentes de la fe. ¿Cuál es la estrategia de Satanás y de sus ministros en su obra de engaño? Segunda de Corintios capítulo 11. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Muy bien, para hacer esa obra de engaño, Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así que Satanás no obra hoy como obraba antes. Ahora obra disfrazándose como ángel de luz, haciéndose pasar como un ángel del cielo y a sus ministros como si fueran ministros de justicia. ¿Cuál es la estrategia de Satanás y de sus ministros? Se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Muy bien. La última parte es el espiritismo en el tiempo del fin. Yo creo, pastor, que pusimos un fundamento correcto, ¿verdad? Un fundamento más o menos sólido para hablar del espiritismo en el tiempo del fin. ¿Cómo actuará Satanás en el tiempo del fin? ¿A quiénes engañará y por qué? ¿Qué logrará con eso y para qué lo logrará? Y vamos a leer este pasaje y después lo vamos a analizar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad, que engaña a los que se pierden. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Bien, este texto lo vamos a analizar de una forma muy sencilla. Apréndanse esta lección. Cuando usted quiera saber lo que la Biblia dice, haga preguntas y busque exactamente las palabras que usa la Biblia para contestar esa pregunta. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo actuará Satanás en el tiempo del fin? Dice, se manifestará aquel inicuo. La aparición de este inicuo es obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo actuará Satanás en el tiempo del fin? Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Estamos hablando de que Satanás tiene poder y hace señales y ejecuta prodigios mentirosos. Pero son prodigios, son señales impresionantes que solamente se puede detectar el engaño cuando lo miramos a través de la lupa de la palabra de Dios. Los que no tienen la lupa de la palabra de Dios son engañados por estos prodigios, por estas señales. ¿Cómo actuará Satanás? Con gran poder, señales y prodigios. ¿A quiénes engañará? Miren a quiénes engañará. Engaña a los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no se fundamentaron en el conocimiento de Dios dado a través de la Escritura, ni
se solidificaron en la principal piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Como no confiaron, como no quisieron conocer la palabra de Dios, ni quisieron entregar sus vidas a Cristo Jesús, entonces ellos van a ser engañados. Engañará a los que se pierden. ¿Por qué los engañará? Ahí está la respuesta. Porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Nadie se va a perder porque es promiscuo. Nadie se va a perder porque es un asesino. Nadie se va a perder porque es un engañoso. Porque muchos asesinos, muchos engañosos y muchos promiscuos se van a salvar. ¿Por qué se pierden unos mentirosos y promiscuos y otros se salvan? Y la razón está aquí, porque unos rehusaron amar la verdad para ser salvos y otros recibieron la verdad y la verdad transformó sus vidas. ¿Por qué los engaña? Porque rehusan amar la verdad para ser salvos. ¿Qué logrará Satanás con estos engaños? Logrará que crean a la mentira. ¿Qué logrará? Que crean a la mentira. Sí, no quieren creer en la verdad, no quieren aceptar la verdad. Muy bien, pues van a creer la mentira. Como no quieren entregarse a Cristo para creer la verdad, entonces se entregan a Satanás para creer la mentira. Y saben, todos los que se van a salvar y todos los que se van a perder son creyentes. Los que se van a salvar son creyentes en la verdad, personificada en la persona de Cristo. Y los que se van a perder son creyentes en la mentira. Pero todos los que se van a salvar o perder son creyentes. Todos somos creyentes. Lo que hace la diferencia es en quién usted pone su confianza, en quién usted cree. ¿Para qué procurará lograr que crean en la mentira? Para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Dios lo permite para que sean condenados justamente todos los que no quisieron creer la verdad. Cuando llegue el día del juicio final y todos los impíos estén delante de Dios y el tribunal del cielo declare que ellos van a morir la segunda muerte, ¿sabe lo que harán los impíos? Se pondrán de rodillas delante de Dios. ¿Por qué? Porque reconocerán que Dios es justo. Que si ellos están perdidos es por su elección. Entonces, el enemigo procura, mediante el engaño, que sean condenados todos los que no quisieron creer la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Contestamos la pregunta ahora. ¿Cómo actuará Satanás en el tiempo del fin? A través del inicuo. Ese es un tema para otro día. Detalles del inicuo en el seminario de Apocalipsis. Yo cubro ese tema. Aquí no voy a decir nada más. ¿Cómo actuará Satanás en el tiempo del fin? A través del inicuo. ¿A quiénes engañará? Obrará a través del inicuo con gran poder, señales y prodigios mentirosos. La segunda pregunta, ¿a quiénes engañará y por qué? Engañará a los que se pierden por rehusar amar la verdad para ser salvos. Y la letra C, la última pregunta, ¿qué logrará y para qué? Logrará que crean a la mentira para que sean condenados por no creer la verdad y más bien complacerse en la maldad. Muy bien. ¿Puedo pasarlo? ¿Ya todos copiaron? Muy bien. ¿Cómo se describe el poder milagroso de Satanás en los últimos días? Creo que esta es la última pregunta, ¿verdad? Ya estamos terminando, no se me desesperen. Vamos a terminar. Estamos almorzando ya. Yo me siento que estoy almorzando. ¿Estás almorzando? Bien, no tengas prisa. Estamos almorzando. ¿Cómo se describe el poder milagroso de Satanás en estos últimos días? Dice Apocalipsis 13:13. Realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo
a la tierra ante los hombres. Ay, mi Señor. Ay, qué cosa más terrible. En el tiempo del fin, Satanás hará grandes señales, inclusive hacer descender fuego del cielo a la tierra y que los hombres lo vean. ¿Cómo se describe el poder milagroso de Satanás en los últimos días? Realiza grandes señales. Enfermos van a ser sanados, problemas van a ser resueltos por el poder que Dios ha permitido que tenga Satanás. Pero ese poder no es trampa para los que están anclados en la verdad y en Cristo. Eso solamente afecta a los que rechazan la verdad, Entonces sí, en el tiempo del fin va a haber milagros. Dice el conflicto de los siglos: lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenden hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. ¿Escucharon esa cita? Si quieren más información, evento de los últimos días. Adquieran ese libro a cualquier precio y léanlo detenidamente. Concluyendo, este tema teníamos que estudiarlo y teníamos que entenderlo. El conocimiento que hemos adquirido debe servirnos de escudo contra las influencias abiertas y solapadas del espiritismo. Yo espero no ofender a nadie. Cuando yo llegué a Ponce, me mandaron para que fuera el evangelista de esa área de la asociación, del área sur. Y yo quise conocer a los pastores de las diferentes iglesias. Un día fue a una iglesia evangélica unida. Estaba el pastor esperando por el predicador que él había invitado. Yo llego, el pastor me saluda con mucho cariño, y mientras él y yo hablábamos en la puerta, adentro los hermanos estaban orando para que el predicador llegara, y una de las que estaba orando dijo: gracias, Señor, que llegó el predicador. Entonces el pastor me dijo: mira, vas a tener que predicar. Y no hay problema, yo prediqué en la iglesia evangélica unida. Un día voy a una iglesia que se llama Carismática. Es una iglesia pentecostal que se llama Carismática. Y cuando yo llego, aquel salón estaba lleno de una esquina a otra. A duras penas me consiguieron un asiento, yo me acomodo allí. Comienza el culto y comienza ese griterío, que yo no estoy acostumbrado a ese griterío. Los cultos nuestros son así, tranquilos, donde se habla la Biblia y se escucha y se analiza. Pero en esos cultos donde todo el mundo grita a la misma vez, aquello era terrible. Yo estaba así medio asustado, pero yo quería conocer al pastor. Hay una dama vestida como una profetisa del Antiguo Testamento, y estaba en la hilera detrás de mí. Y ella se pone de pie y le pide la palabra al pastor. Y el pastor le dice: hermana, ¿qué quiere decir? Usted está en adulterio. Gritó. Le gritó al pastor: usted está en adulterio. Y el pastor, ante esa acusación a quemarropa, dice a los hermanos: pónganse de pie y vamos a alabar a Dios. Y comienzan a gritar. Y yo me puse nervioso. Y yo dije: este no es mi lugar, de aquí me voy. Yo sentí que todos los demonios estaban en esa iglesia ese día. Me fui, no conocí al pastor. Me fui, yo sentí la presencia de demonios allí. Sepan que si yo no tengo un fundamento firme en la Biblia, ¿sobre qué dos temas especialmente? Lo primero que yo tengo que hacer es haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Eso es lo primero. Yo tengo que haber conocido a Jesús, tener una experiencia personal con Jesús. Pero además de conocer a Jesús, ¿cuáles son los dos temas que tenemos que saber así?
el día de reposo, el sábado, y el estado de los muertos. Y hermanos queridos, por favor, sigan mi consejo. Sigan mi consejo. ¿Qué hay que hacer para no ser víctima de los engaños satánicos? Sigan el consejo de la palabra de Dios, que dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. ¿Qué dijo el apóstol? El apóstol Pedro, ¿qué dijo? Sed sabios, sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? No te emborraches, porque si te emborrachas, eres ebrio y te dan y no te dolió. Eso no es lo que dice Proverbios. Ser sobrio significa tener todo el sentido, tener la mente clara, tener todo el sentido. Ser sobrios y velad. ¿Y velad qué implica? Mira, tienes que tener la lámpara encendida. La lámpara apagada, mire, esta es la lámpara apagada. Pero la lámpara encendida es, déjeme mostrarle, yo voy por aquí en el año bíblico. La lámpara encendida, mire, esa es la lámpara encendida. Leyendo, marcando, anotando. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no se preocupa por lo que ya tiene en su sinagoga. Él está buscando los que no están en su sinagoga. Y esos somos nosotros. ¿Está bien? ¿Y cómo lo voy a hacer frente si yo no lo veo? Si usan medios engañosos. Resistidlo firmes en la fe. Mantente firme a la verdad que has conocido. Mantente firme al Cristo que aceptaste como tu Salvador y Señor. Resistidlo firme en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Estamos llegando a un tiempo bien difícil, donde nosotros vamos a entrar en momentos de aflicción. Todos los fieles vamos a pasar por esa experiencia, pero la recomendación apostólica es: resiste firme en la fe. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces tendremos el privilegio de heredar la vida eterna. ¿Qué hay que hacer para no ser víctima de los engaños satánicos? Ser sobrio, velar y resistirlo firme en la fe. Y ya terminando, ¿puede usted decir conmigo: creo en Dios y en su palabra? ¿Esto será la guía de mi vida hasta que Cristo regrese en gloria? ¿Está dispuesto a decirlo conmigo? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? ¿Están convencidos? ¿Ese es el camino a seguir? ¿Están seguras? ¿Están seguros? Pues vamos a estar en pie y vamos a decir todos al unísono. Lo vamos a decir 3 veces para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le escuchen, y los ángeles también. Vamos a decir lo que aparece en la pantalla. Comenzamos. Creo en Dios y su palabra. Esto será la guía de mi vida hasta que Cristo regrese en gloria. Amén. Otra vez. Creo en Dios y su palabra. Esto será la guía de mi vida hasta que Cristo regrese en gloria. Amén. Digan amén, hermanos. Es bueno que callemos mientras otro predica, pero cuando dice cosas lindas hay que decir amén. Por última vez. Creo en Dios y su palabra. Esto será la guía de mi vida hasta que Cristo regrese en gloria. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, no es un simple ejercicio, es una decisión sincera de nuestros corazones. Creemos en ti y en tu palabra, y tu palabra y Jesús serán nuestra guía de por vida hasta que Cristo regrese
en gloria. Hacemos este compromiso confiando en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. What?